La sociología se define como la ciencia que estudia la vida social de los seres humanos. Analiza cómo los individuos se organizan en grupos, cómo surgen las instituciones y de qué manera influyen en el comportamiento colectivo. El término fue introducido por Auguste Comte en 1839 y desde entonces se convirtió en una disciplina clave para entender la sociedad. El objeto de estudio de la sociología son los grupos sociales y sus formas de organización. También estudia los hechos sociales, que son maneras de pensar, sentir o actuar que se imponen a los individuos. Dentro de este objeto encontramos elementos como la sociedad, las relaciones sociales, el ambiente socioeconómico, las instituciones y la estructura social que los sostiene. Las ramas de la sociología permiten profundizar en áreas específicas. Por ejemplo, la sociología rural analiza los fenómenos sociales en comunidades campesinas frente a la modernización. La sociología de la cultura estudia valores, símbolos y costumbres que guían al comportamiento y a la sociología política y explica cómo las decisiones del Estado y las relaciones de poder influyen en la organización social. La sociología no trabaja sola, se relaciona con otras ciencias sociales. De la filosofía retoma el pensamiento crítico sobre el ser humano. De la antropología el estudio del hombre y su evolución cultural. Y de la historia la comprensión de los procesos pasados que influyen en el presente. Y de la psicología el análisis de la conducta individual y los procesos mentales. Esa transversidad la hace más compleja y efectiva. Gracias a esta base interdisciplinaria, la sociología puede intervenir en problemáticas sociales actuales. Entre ellas se encuentra la discriminación que niega oportunidades a prejuicios como la pobreza, que excluye del sistema productivo a millones de personas, como igual el desempleo que afecta la estabilidad familiar y social, como los grupos vulnerables que son personas mayores, personas con discapacidad o incluso migrantes. Y los desafíos demográficos como el envejecimiento de la población y la escasez de recursos. Por eso la sociología es fundamental. Nos da conciencia crítica, fomenta la empatía y nos ayuda a valorar la diversidad. Gracias a ella es posible comprender cómo funcionan nuestras sociedades y cómo podemos transformarlas para lograr una vida más justa y equitativa. También es importante hablar de las teorías sociológicas. Son marcos que buscan explicar fenómenos sociales. Desde pensadores antiguos como Platón y Aristóteles hasta los enciclopedistas franceses hubo intentos de explicar la sociedad. Posteriormente, autores como Comte, Saint-Simon, Marx, Durkheim y Weber consolidaron las bases modernas de la disciplina. Pero antes de hablar de los autores, es también importante entender qué es una escuela sociológica. Una escuela sociológica es una corriente de pensamiento que agrupa a diversos autores que comparten enfoques, métodos y conceptos similares para analizar la sociedad. Estas escuelas permiten clasificar las distintas formas de entender los fenómenos sociales, como el funcionamiento, el positivismo y el marxismo, y cada una que propone de manera particular de interpretar la realidad social. Por ejemplo, Auguste Comte propuso el positivismo y la ley de estados, teológico, metafísico y positivo. Con ello buscó que la sociología se basara en hechos observables y científicos. Saint-Simon pensaba que la sociedad debía organizarse sobre la base de la ciencia y la industria con el objetivo de alcanzar mayor justicia social. Por su parte, Emily Durkheim planteó que las instituciones son hechos sociales que actúan sobre los individuos de manera externa y coercitiva. También habló de la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, mostrando cómo las sociedades evolucionan de formas simples a más complejas gracias a la división del trabajo. Un ejemplo de cómo se aplica la teoría de Durkheim en nuestro contexto de celebración del Día de Muertos. Es tradición, además de tener un valor cultural, cumple con una función social al reunir de las familias, fortalecer vínculos comunitarios y mantener la cohesión entre generaciones.
Tal como lo plantea Durkheim, estos rituales refuerzan la solidaridad orgánica en las sociedades modernas, donde cada individuo cumple un rol distinto pero complementario. Aportaciones posteriores vinieron de otros pensadores como Karl Marx, quien analizó la estratificación social y los conflictos de clase, desde el materialismo histórico, y Max Weber, que explicó las jerarquías sociales y propuso el concepto de tipo ideal para entender las acciones sociales. Estas ideas siguen siendo herramientas buenas para entender y comprender fenómenos actuales. Todos estos autores y teorías muestran que la sociología no solo estudia los problemas, sino que también ayuda a buscar soluciones desde el análisis de la pobreza o el desempleo, hasta la comprensión de los cambios culturales y políticos. Esta ciencia nos permite entender el presente para mejorar la convivencia social. La sociología tuvo su origen en un contexto de grandes cambios históricos. Durante los siglos XVIII y XIX ocurrieron la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estos procesos modificaron la política, la economía y la cultura. Se pasó de sociedades agrícolas a industriales, con urbanizaciones, desigualdades sociales y el nacimiento del capitalismo. Estos cambios crearon la necesidad de una ciencia que estudiara los problemas sociales y ayudara a encontrar soluciones.